Cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Génesis 22, verso 1. Vamos a ver una porción de la palabra que, así como creo que toda la palabra es de bendición, amén. Pero esta es una porción de la palabra que al leerla, fíjese que me sucedió algo, que cuando estaba leyendo esta porción de la palabra, empecé a quebrantarme al ver esta porción de la palabra. Empecé a quebrantarme y por lo que dice, por lo que representa esta porción de la palabra para nosotros, una gran bendición para nuestras vidas. Y vamos a ver un poco de lo que aconteció con Abraham e Isaac, lo que venía representando el camino a aquel monte, el subir a aquel monte, lo que venía representando no solo para Abraham e Isaac, sino para usted y para mí, una gran bendición que Dios estaba dando a conocer desde el principio, lo que Él ya había establecido para hacer en tiempos futuros. Y se hace una pregunta en esta porción de la palabra que me quebrantaba el corazón leerla. Y Isaac hace la pregunta: aquí está el fuego, está la leña, y dice, pero ¿dónde está el cordero? Y leamos, porque ya me estoy adelantando, ¿verdad? Ya me estoy emocionando y me quiero adelantar al mensaje. Génesis 22, verso 1 y 2 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables a través de tu palabra, que hoy tú, Espíritu Santo, puedas llevar y sembrar esta palabra en los corazones de tu pueblo, Señor. Que tú, Dios mío, puedas tocar el corazón de aquel que oye esta palabra, Dios eterno, y que demos fruto, Señor, que demos el fruto que tú esperas de nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dice allí la palabra: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Y conocemos la historia, quizás la mayoría de ustedes, si no es que todos, conocen la historia que se lleva a cabo, cómo Dios empieza a probar el corazón de Abraham en esta ocasión, así como lo había hecho en otras ocasiones, que había ido con Abraham para ver qué había en la vida de Abraham, para ver si Abraham estaba dispuesto a creer y a obedecerle al Señor. Así como muchas veces el Señor viene a nuestras vidas para probarnos en algo, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel atravesara el desierto, dice que Él los llevó al desierto para probarlos, para ver qué había en el corazón de ellos. Y cuando vemos el final de esta escritura, cuando vemos los versículos más adelante, vamos a ver que el Señor lo que quería hacer con Abraham en realidad era bendecirlo. Porque es lo que sucede al final. Dios bendice a Abraham. Dios empieza a declarar la bendición que iba a traer sobre Abraham, y que en su simiente iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Y Dios lo que quería era bendecir a Abraham, pero
lo que el Señor quería hacer con esta escritura o con lo que estaba haciendo con Abraham, yo apunté aquí tres cosas. Era demostrar lo que él ya había estipulado, demostrarlo y darlo a conocer desde el principio. Porque Génesis es el libro de los principios. Y Dios lo que quería dar a conocer era el plan de salvación que Él tenía ya hecho para la salvación del mundo. Pero lo dio a conocer desde el principio. Otra de las cosas que Dios quería hacer era bendecir a Abraham. Pero tenía que probar el corazón de Abraham si estaba listo para recibir esa bendición. ¿Cuántos de aquí queremos que Dios nos bendiga? Yo creo que sin ninguna prueba. Pero el Señor empieza a poner a prueba a Abraham, pero el final era bendecir a Abraham. El final era bendecirlo a él. Y como le decía, la bendición que nosotros esperamos de parte de Dios, porque Dios ciertamente ha preparado una bendición para nuestra vida, pero esa bendición muchas veces no va a venir a tu vida de la manera que tú piensas que debe de venir. Un ejemplo que hemos puesto por mucho tiempo y que hemos visto en algunas ocasiones, que cuando el y sale del servicio del día del domingo con esa bendición sobre su vida y llega al trabajo el día lunes y su jefe le dice: estás despedido. Y alguien dirá: qué gran bendición tengo de parte de Dios, que ayer me bendijeron con un buen trabajo y hoy me despiden del trabajo que tenía. Pero hemos visto que a los días o a la semana le dan un mejor trabajo. Pero la bendición de ese trabajo quizás no llegó a la vida de esa persona como él pensaba o como ella pensaba. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Y vemos que Dios prueba a Abraham. Dios prueba el corazón de Abraham y le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Y cuando vemos que Dios prueba a Abraham, acompáñeme a ver en Santiago capítulo 2 y verso 21 al 23. Una de las cosas que Dios va a probar es la fe de Abraham. Y Abraham se conoce muchas veces en el ambiente cristiano como el padre de la fe, como aquel hombre que tuvo una fe completa en Dios. Pero cuando vemos la vida de Abraham, esa fe no fue de esa manera de la noche a la mañana, sino que fue una fe que fue creciendo. ¿Y cómo es que la fe crece? Es a través de las pruebas. Santiago capítulo 2 verso 21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó
a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo creo que yo anhelo ser, que Dios diga de mí, Él es mi amigo. Qué bendición. Porque al amigo se le revelan los secretos. Pero ahí dice la palabra que por las obras Abraham, la fe de Abraham fue perfeccionada, porque es fácil decir Abraham fue justificado por la fe, pero su fe era una fe que actuaba, una fe obediente, una fe con obras. No es lo mismo decir yo creo que Dios me va a sostener, como lo que compartía nuestro hermano pastor, que de creerle a Dios que Él nos va a sostener aún en medio de momentos de escasez en el mundo económico. Creerle a Él que Él nos va a sostener y ya estar en el momento de la escasez económica y seguirle creyendo. A veces, yo no sé si a usted le sucedió en aquel tiempo que vino la recesión. Yo no sé si a usted le sucedió que quizás su corazón empezó a dudar. Quizás su corazón empezó a dudar de decir, ¿qué va a pasar? Ya estoy perdiendo el carro, estoy perdiendo la casa, estoy perdiendo los zapatos, estoy perdiendo, porque a veces todo está en crédito, ¿verdad? Estoy perdiendo. Y a veces el corazón como que tiende a dudar. A veces hay quienes así les sucede, quizás a usted no le sucede, pero hay quienes sí les sucede. Porque no es lo mismo declarar una palabra de fe y actuar en esa palabra de fe. ¿Qué es lo que decía Santiago? Que Abraham, su fe iba acompañada de sus obras. Su fe, cuando Abraham le creyó a Dios, no solo dijo yo le creo a Dios, sino que en los versículos allá en Génesis 22 dice que él muy de mañana se levantó para ir a hacer lo que Dios le dijo. Cuando nosotros verdaderamente le creemos al Señor, lo que vamos a hacer es, cuando Dios te dice yo te voy a sostener, tú vas a estar confiado en Él, y si Él te dice haz esto, tú lo vas a hacer. Porque Abraham no dijo, bueno, que pase unos días, una semana, quizás Dios cambie de pensamiento, voy a dejar que pase un mes, quizás Dios piense las cosas. No, Abraham al siguiente día, y no duró hasta las 9 de la tarde o de la madrugada, ¿verdad? No, sino que muy de mañana dice que se levantó para ir a hacer lo que Dios le dijo. Porque su fe era una fe que iba acompañada de obras. Pero cuando vemos que Dios dice allí, Dios probó a Abraham, Dios estaba viendo cuánto había crecido la fe de Abraham. Porque si Abraham hubiera tenido al hijo de la promesa en Ur de los Caldeos, y Dios le hubiera dicho sal de tu tierra y de tu parentela, y le hubiera dicho y sacrifícame a tu hijo, al que amas, al único que tienes, quizás Abraham le hubiera dicho yo salgo de la tierra y quizás me llevo a alguno de mis parientes, pero no te doy a mi hijo. Porque a veces la fe tiene que ir creciendo. La fe de Abraham fue una fe que fue creciendo. Dios quiere que nuestra fe sea una fe que en vez de menguar vaya creciendo. Porque una de las cosas que Dios le dijo a sus discípulos en diferentes ocasiones es que llegó a decirles hombres de poca fe. Y eran los discípulos del Señor Jesús, eran los que y Dios empieza a ver cómo está la fe de Abraham. Si la fe de Abraham ya creció lo suficiente
para creer de que si Dios le está pidiendo el hijo de la promesa, porque ese era el hijo por el cual iba a venir la promesa, y Dios mismo le había dado esa promesa, y Dios quería ver si Abraham confiaba en Dios, como dice en Hebreos, que él confió en él, que él tuvo fe de que aún de las cenizas Dios lo podía levantar. Abraham conocía de tal manera a Dios, Abraham creía de tal manera a Dios, que él sabía si él ofrecía a Isaac en holocausto, Dios de las cenizas se lo iba a levantar, porque él le había dado una palabra a Abraham. Y cuando Dios da su palabra, Dios cumple su palabra. Cuando Dios te da una palabra que Él te va a sostener, tenlo por seguro que Él lo va a cumplir. Dale palmas al Señor. Dios prueba la fe de Abraham, que era una fe sincera, era una fe obediente. Me gusta como dice la versión hebrea, que cuando habla de la fe, habla de la fe obediente, la fe que actúa, la fe que hace. Porque hay quienes pueden tener una fe como los discípulos, poca fe. O hay quienes pueden incluso tener una fe fingida. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice eso. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Quiere decir que había quienes en ese tiempo por lo menos tenían una fe fingida. Tenían una fe, y no sé si te ha tocado a ti, pero a mí me ha tocado oír y estar con hermanos que cuando yo los oigo yo digo, Señor, perdóname porque no tengo la fe que estos hombres tienen. Porque hablan de cosas y la fe de ellos pareciera ser muy grande, y ya cuando se trata de actuar, ahí se ve que no había fe, no había tanta fe como decían, ¿verdad? Pero me ha tocado estar con gente que a veces yo al oírlos digo, ¿qué estoy haciendo? Al oírlos digo, debo de crecer en mi fe, debo de ser como esta persona que cree, le cree al Señor. Pero a la siguiente semana está totalmente desanimado, y le decía, ¿y lo que íbamos a hacer? No, pues ya no, Brother George. ¿Cómo que ya no? Si ya dije que lo íbamos a hacer, ahora me toca a mí darle. A veces así me tocaba en otros lugares, ¿verdad? Aquí no. En otros lugares me tocaba lamentablemente decir, y porque oía la fe de ellos, y decía, iba con el pastor que tenía y le decía, vamos a hacer esto y esto y esto, y ¿estás seguro, George? Estoy seguro que lo vamos a hacer. Y a la siguiente semana le decía a los muchachos, ¿estamos listos? Y no, George, ya me cambiaron el sketch, ya no voy a llegar a la iglesia, ya esto. Decía, ¿qué pasó con lo que me dijiste? Si ya está todo hecho. Y me tocaba hacerlo a mí. Me tocaba desarrollar la parte de la acción en la fe, ¿verdad? Pero a veces hay quienes tienen una fe fingida, pero yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos una fe como la fe de Timoteo, que es una fe no fingida. Que es una fe que lo que nosotros le digamos al Señor, yo creo esto, que sea sincera la fe. Hay otra versión que dice, la fe sincera que habita en ti. Que nosotros seamos sinceros en nuestra fe, porque una de las cosas que Dios va a venir a probar es la sinceridad de tu fe. Que seamos sinceros con Él, y si nos toca decirle como aquel hombre, decirle, creo, ayúdame en mi incredulidad. Que si nos toca decirle eso, decírselo, ser claros, ser sinceros con Él, y Él va a obrar cuando somos sinceros. Cuando tú tienes una fe sincera, cuando tú le dices al Señor, Señor, para esto me alcanza la fe que yo tengo. Para esto me alcanza la fe. No digo más porque quizás
no tenga la fe para más. Pero que la fe, que lo que tú declares, lo que tú digas, yo creo esto, que sea una fe que va a ir acompañada con obras. Así como la fe de Abraham. Dios vino para probar a Abraham. Dios vino para bendecir a Abraham, pero iba a probar su fe. Regresemos allá a Génesis capítulo 22, verso 2. Dice allí que el Señor le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Y cuando vemos estas palabras que Dios le habla a Abraham, como le decía, el Señor estaba dando a conocer lo que él iba a hacer algún día sobre ese monte que Dios le iba a mostrar. Pero él estaba hablando estas palabras para que nosotros hoy entendiéramos lo que Dios estaba declarando hace mucho tiempo, que cuando le dice: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, que él iba a ofrecer a ese único hijo que él tenía, al que él amaba, por rescate nuestro. Y esta porción de la palabra es el primer lugar en la palabra que nosotros encontramos la palabra amor, o la palabra que quiere decir amor. Es el primer lugar que ocurre la palabra amor dentro de la Biblia. Y qué interesante que sucede esta palabra cuando Dios empieza a hablar del sacrificio que él iba a hacer. Cuando Dios empieza a hablar de que él iba a entregar a su hijo unigénito para morir por el pecado del mundo. Y Abraham, Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. La palabra que quiere decir amor es una palabra que se compone de 3 letras. Es la Aleph, la Hei y la Bet. La Aleph quiere decir cabeza. La palabra Bet quiere decir casa. Cuando unimos la palabra Aleph y la palabra Bet, es la palabra para decir padre, el jefe de la casa. Pero cuando vemos que para decir amor ponen la palabra Hei en medio de la Aleph y de la Bet, y cuando vemos que la palabra Hei, la letra Hei, la letra H, es la letra que quiere decir viento o espíritu. Entonces, cuando Dios pone la palabra amor, lo que Él está diciendo allí, vemos en esa palabra, es que la esencia del Padre, el espíritu del Padre, la esencia de Dios es amor. Por eso dice la palabra que Dios es amor. No dice solamente que Dios tiene amor, dice Él es amor. Porque la esencia del Padre es el amor. El espíritu del Padre es el amor. El espíritu del Padre, allí lo vemos en la palabra, que es el amor. La esencia de Dios es amor. Por eso es que Dios pudo entregar a su Hijo unigénito para morir por el pecado del mundo, porque su esencia es amor. Y Dios empieza a probar el amor de Abraham. Dios empieza a ver en qué nivel estaba el amor de Abraham. Así como muchas veces cuando él caminó sobre la tierra, él decía cosas que para nosotros quizás parecerían ser muy fuertes. Cuando cierto hombre se le acerca al Señor Jesús y le dice, que Dios le dice, el Señor Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, déjame ir a enterrar a mis padres. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué difícil oír eso. Claro, porque está en la escritura, lo aceptamos. Pero imagínate que yo te dijera, que George me dijera que voy a seguirte, y que yo le dije, que él diga, solo déjame ir a enterrar a mis padres. Que yo le diga, deja que los muertos entierren a tus muertos. George, vente para acá. Yo creo que George me diría, estás loco. Porque que un hombre te lo diga ahorita, a veces es fuerte oírlo.
Pero el Señor Jesús le dijo a ese hombre: deja que los muertos se entreguen a sus muertos. Y claro, hay una explicación de lo que significaba allí, pero qué duro es oír esa palabra. Dice en Mateo capítulo 10, verso 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. No es que Dios no quiere que amemos a nuestro Padre, si Dios mismo da el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No es que Dios no quiera que los amemos, pero tenemos que tener cuidado de no amar a nuestro padre o a nuestra madre más que a Dios. A no amar más a nuestros hijos más que a Dios. Y a los hijos se les ama mucho. Me han contado que a los nietos se les ama más, pero todavía no me ha tocado el privilegio de ser abuelo, y que no me toque hasta mucho tiempo. Pero ahí dice que el que ama más a hijos, más que a mí, no es digno de mí. Porque para seguir al Señor, para que yo creo que todos los que estamos aquí, cuando leemos la Escritura y vemos cómo Dios se manifestaba en sus siervos, cómo Dios los usaba, cómo Dios los respaldaba, todos decimos: yo quiero eso, Señor. Yo quiero esa unción, yo quiero esa palabra. Yo quiero que cuando ponga las manos obres sanidades y milagros. Yo quiero que cuando diga una palabra suceda la palabra. Pero ahí dice el Señor: el que ama más no es digno de mí. Porque a Dios tenemos que amarlo sobre todas las cosas y estar dispuestos a ir a donde Él diga que vayamos y hablar lo que Él diga que hablemos. Pero cuando Dios te pone en esta situación y te dice: si me vas a seguir, tienes que amarme más a mí. Si vas a servirme, tienes que amarme más a mí. Si vas a acercarte a mí, tienes que entender que me debes de amar más a mí. Debes de amarme más que el mundo. Debes de amarme más que las tinieblas, porque es lo que sucedió con el mundo, que dice que amaron más las tinieblas que a la luz. Porque a veces nosotros amamos a Dios, o quizás no usted, para que no quiero ofenderlo con la palabra, pero quizás alguien la palabra le esté hablando, que escuche esta palabra y le esté hablando, que a veces amamos otras cosas más que a Dios. A veces amamos a Dios, pero amamos a otras cosas más. Si no que no lo amemos, quizás nuestro amor está en el nivel que Pedro tenía, su nivel de amor con el Señor Jesús. Y Dios tiene que enfrentar a Pedro en su vida y decirle: Pedro, ¿realmente me amas como decías que me amabas? Pedro estaba dispuesto a entregar su vida por Jesús. Y yo creo esto es algo mío, algo no digo que tiene que ser así, pero esto es algo que yo tengo en mi corazón. Que yo creo que Pedro sí estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús. Yo creo que él sí estaba dispuesto a morir, pero yo creo que él estaba dispuesto a morir a su manera. Porque Pedro era un hombre valiente. Pedro era un hombre, venía de una secta que ellos estaban acostumbrados a usar la daga o el cuchillo o la espada. Por eso es que él cargaba una espada. Y cuando vemos que Pedro saca la espada y él está con el Señor Jesús, le corta la oreja a aquel hombre. Yo creo que Pedro sí estaba dispuesto a morir por el Señor Jesús, pero quizás de una manera digna, como nosotros pensaríamos. ¿Qué manera digna sería para un guerrero morir en la batalla peleando en contra de sus enemigos? ¿Qué manera para un guerrero, alguien que está acostumbrado a estar en la guerra, una manera digna de morir es morir en la batalla?
No morir cobardemente corriendo, sino morir enfrentando a sus enemigos. Que si tiene que morir, que lo haga en la batalla. Yo creo que quizás Pedro tenía ese pensamiento. Si he de morir por el Señor Jesús, he de morir peleando por Él. He de morir peleando con mi, iba a decir machete, pero creo que no tenían machete en aquel tiempo. Pero con la espada, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿qué estás haciendo? El que por la espada mata, por la espada muere. No es de la manera que tú piensas. Eso ha de haber golpeado el corazón de Pedro, de decir: ¿cómo voy a ser un cobarde? ¿Cómo voy a dejar que hagan esto? ¿Cómo voy a agachar la cabeza y que hagan conmigo lo que quieran? Porque a veces nos cuesta agachar la cabeza, ¿verdad? A veces nos cuesta decir: está bien, pónganme el yugo. Está bien lo que ustedes digan. Cuesta, porque a veces el orgullo no nos deja. Pero yo creo que Dios le estaba enseñando a Pedro que no era de la manera que él pensaba. Y cuando Dios le dice eso a Pedro, eso empieza a probar el amor de Pedro. Y cuando vemos que Dios lo encuentra, el Señor Jesús lo encuentra de nuevo y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro ya fue más sincero y le dijo: Señor, te quiero. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que no tengo el amor ágape, no tengo ese amor que se entrega por completo. Y dice: si tú dices que así he de morir, así he de morir, porque eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro: cuando seas viejo, otro te va a guiar, otro te va a vestir, otro te va a decir qué hacer. Y estaba hablando de la muerte de Pedro. Pero cuando nosotros empezamos a crecer en nuestro amor, Dios va a ir probando nuestro amor para ver si nuestro amor ya llegó al nivel de decir: Señor, yo amo esto que tengo, tú sabes que amo lo que tengo, pero si tú me dices déjalo, estoy dispuesto a hacerlo. No te digo que no me dolerá, pero lo estoy dispuesto a hacer. Que cuando Dios te diga tú estés cómodo donde estás. Y esto se lo voy a compartir porque a mí me sucedió cuando yo estaba en California. Yo estaba muy cómodo en todos los aspectos en la iglesia, no cómodo de que no hacía nada, cómodo en que tenía cosas buenas. Y cuando Dios, nunca cruzó por mi mente venir a Las Vegas. Cruzó por mi mente ir a la playa, pero no venir a Las Vegas. Y cuando el Señor me empieza a tocar el corazón, dije: ¿qué pasó, Señor? ¿Voy a dejar lo que tengo? ¿Me voy a mover? Y el Señor empezó a tocar mi corazón, hasta que tuve que decirle a mi esposa. Me acuerdo que estábamos en el DF, estábamos de vacaciones. Le dije: Dios está tocando mi corazón. Dios está tocando mi corazón que me tengo que ir a Las Vegas. Y fui obediente a lo que el Señor me dijo. Y créame, hermano, que no fue fácil. No fue fácil porque hubieron quienes nos dieron palabra. Hubieron quienes nos dieron palabra y nos dijeron: te va a ir mal. Estás equivocado, Jorge. No fue fácil. Porque a veces las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no van a ser fácil alcanzarlas. Por eso es que el Señor dice en su palabra que el reino de los cielos sufre violencia, pero aquellos que son valientes, es decir, aunque no sea fácil, aunque me cueste, aunque me tenga que esforzar, lo voy a hacer porque Dios me está llamando a hacerlo. Dale palmas al Señor. Dice, verso muy conocido, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Como le decía aquel versículo
2 de Génesis 22 es donde ocurre por primera vez la palabra amor, que Dios le dice a Abraham, al que amas, porque Dios estaba dando a entender lo que iba a decir aquí en la escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, así como lo mostró en Génesis, de tal manera, de esa manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito. Él dio lo único, lo que amaba, lo que era de Él, lo que salió de Él. Porque el Señor Jesús es una de las tres personas de la Trinidad de Dios. Señor Jesús, que no se aferró a ser igual a Dios, no lo tomó como cosa aferrarse a eso, y cuando habla de eso, habla en la eternidad pasada, de cuando Dios saca de él para que su Hijo entre a la creación. Cuando Dios saca de él, de su esencia, sale el Hijo de Dios y entra a lo que nosotros conocemos. Y cuando vemos que de tal manera amó el Padre al mundo, que dio de Él mismo, dio lo que más amaba, porque una de las cosas que Dios más ama sobre todas las cosas es a su Hijo. Y Él estuvo dispuesto a darlo por nosotros. Él estuvo dispuesto a entregarlo por nosotros. Y sabemos lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dios no le estaba pidiendo a Abraham que sí sacrificara a su hijo, porque Él no iba a permitir que Abraham lo sacrificara, porque el que iba a sacrificar a su hijo, el que iba a sacrificar a su hijo sobre aquel monte era Dios. El que iba a permitir que le enterraran clavos en sus manos era nuestro Padre Celestial. Dale palmas a Él. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dice, en esto está basado el amor, en esto está fundado el amor. Por esto es que el amor existe, no porque nosotros hayamos amado a Dios. El amor no existe por ti y por mí. Gracias a Dios que el amor que Dios nos tiene no está fundado en que si tú te comportas bien o te comportas mal. Aunque algunos digan no predique de esa manera, pero es así. El amor has visto que Dios te ha traído hacia Él de nuevo. Yo me recuerdo en mi juventud que en algún momento me alejé de Dios y ya no quería nada con la iglesia, ya no quería nada con Dios. Pero llegó un momento donde Dios empezó a tocar la puerta de mi corazón. Empezó a llamarme y me di cuenta que el amor de Dios no dependía de mí, sino que dependía de Él. En esto consiste el amor, porque Dios estaba demostrando su amor, el amor que Él iba a demostrar quizás miles de años adelante lo estaba demostrando, lo estaba dando a conocer en Génesis capítulo 22 y verso 2. Él estaba dando a conocer lo que Él iba a hacer un día, el Hijo que Dios Él iba a entregar.
Regresemos ahí a Génesis 22, verso 3 al 5. Dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Ya el tiempo me avanzó y no me di cuenta cuando me avanzó. Ya 10 minutos me quedan, Padre Santo. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? Padre bendito. Bueno, dice que Abraham se levantó muy de mañana. Abraham no esperó que quizás le hicieran el cafecito, le trajeran el desayuno y decir: bueno, ya comí, ya me lavé los dientes, ya me arreglé, ya todo, ya me peiné, ya, a ver, muchachos, vamos a preparar todo. Empiecen a preparar todo, muchachos, a ver si logramos salir a las 10 o a las 11 de la mañana. No, Abraham dice que muy de mañana aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña Abraham para el holocausto, se preparó. Abraham iba listo para lo que Dios le había dicho que hiciera. Abraham estaba listo, así como muchos de nosotros estamos listos, ¿verdad? Cuando Dios nos dice: haz esto, nos levantamos y decimos: Señor, lo voy a hacer porque tú me lo pides. Lo voy a hacer, me voy a preparar, me voy a esforzar. Si me tengo que esforzar un poco más, lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Cuando Dios te dice: sirve dentro de la obra, que tú digas: Señor, lo voy a hacer, me voy a esforzar por hacerlo. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana. Como le decía anteriormente acerca de la fe, cuando nosotros le creemos a Dios, que Él nos dice que Él va a hacer algo o que hagamos algo y nos toca creerle a Él, lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a hacerlo cuando Dios nos los pida. Vamos a hacerlo de la manera que Dios lo pida. Una de las cosas que me impresiona de David es que David, aunque tenía muchas fallas, David, aunque era un hombre imperfecto, una de las cosas que David se encargaba era de cumplir lo que Dios le decía que hiciera. Si Dios le decía a David: extermina a todo ese pueblo, David iba con sus hombres y les decía: muchachos, vamos a ir a exterminar a todos, no quiero que me quede ni uno de ese pueblo vivo. David cumplía la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios le gustó de David. Una de las cosas que le gustó de David, que David, aunque era imperfecto, hacía lo que Dios le decía que hiciera. Cuando Dios te da una palabra, créele a esa palabra. Cuando Dios te da una palabra, haz conforme a esa palabra. Camina así como Pedro caminó sobre el agua, porque el Señor Jesús dio la palabra que él caminara. Camina sobre la palabra de Dios. Camina que la palabra de Dios te sostenga. Si va a tomar tener fe. Vas a tener que tener fe y creerle verdaderamente a Él. Pero si le crees que Él te dio una palabra, Él va a cumplir su palabra. Me recuerdo de una muchacha que me llamó hace poco y ya me había llamado una jovencita con las cuales trabajamos y me empezó a decir: Brother George, tengo esto en mi corazón y esto y esto. Yo le decía: mira, este es el consejo que te puedo dar, haz de esta manera.
Y pasó un mes y otra vez, Brother George, y mira esto, ya te dije, haz conforme esto y esto. Y me llamó hace poco y me dijo, Brother George, tengo esto. Y le dije, mira, ya tienes eso en tu corazón, Dios ya te lo puso, obedece la palabra de Dios. Y me dijo, fue sincera conmigo, me dijo, es que le pido muchas señales a Dios, ya le pido como 10 señales, me dijo. Y me las ha cumplido el Señor, que es lo peor, ¿verdad? Y aún así le costaba creerle a Dios. ¿Qué estás esperando, muchacha? Haz lo que Dios te dijo. Pero dice que Abraham se levantó muy de mañana. Dice al tercer día, ya con esto voy a terminar porque ya el tiempo me avanzó. Dice al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Y me gusta que queda marcado ahí al tercer día, porque algunos comentaristas dicen que para Abraham, su hijo ya había muerto desde el momento que él salió de su casa, que es el tiempo que el Señor Jesús duró en la tierra, 3 días. Y es una bonita figura ver que para Abraham, desde el momento que él decidió salir de su casa, él ya había sacrificado en figura o en su mente o en su corazón a su hijo. Y el Señor Jesús duró 3 días en la tierra, que era el tiempo, estaba marcando el tiempo que el Hijo de Dios iba a estar en la tierra. Dice el verso 5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y cuando vemos que aquí también es el primer lugar donde ocurra la palabra adorar, o donde dice Abraham, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Es el primer lugar que se habla acerca de la palabra adorar, acerca de la adoración, aunque ya habían habido momentos donde la gente ha levantado altares y ofrecido sacrificios, pero aquí es el primer lugar que habla de la palabra adoración. Y cuando vemos que es el primer lugar que habla de la adoración, nos enseña algo de la adoración que para nosotros poder verdaderamente adorar a Dios, debemos de estar dispuestos a creerle a Él, porque Abraham fue probado en la fe. Debemos de tener fe para acercarnos a Dios, que es lo que dice la palabra en Hebreos. No llegues a este lugar, quizás vengas a veces desanimado, quizás vengas a veces con dificultades, pero cuando vengas a adorar a Dios, acuérdate en tu corazón que Él es el que en su monte Él te va a proveer. Ven y adórale. Ven y derrama tu corazón delante de Él. Cree de que Él puede hacer algo por ti. Cree de que Él puede obrar en tu vida. Cree de que si tú lo adoras, Él es remunerador de aquellos que le buscan. Él recompensa a aquellos que le buscan. Cuando nos acercamos a adorar a Dios, debe de haber fe en nuestro corazón. Debemos de conocer a quién estamos adorando, porque Abraham ya para estas alturas en su vida, Abraham conocía a Dios. Algunos comentaristas dicen que Dios no le habló directamente con una voz audible a Abraham acerca de esto que tenía que hacer. Algunos dicen que le habló en un sueño.
Y cuando nosotros vemos que Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aunque le habló de esa manera, es porque Abraham conocía la voz de Dios. Abraham conocía. Debemos de conocer a Dios. Para ser un adorador de Él, debes de verle a Él, debes de amarlo a Él sobre todas las cosas. Para ser un adorador, debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Para ser un adorador, debes de conocerlo a Él. Debes de ir creciendo en tu conocimiento con Dios. Debes de ir creciendo en lo que lo conoces a Él. Para que cuando Él te diga, ven y adórame, que tú digas, Señor, yo creo que eres tú el que me lo está diciendo. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero le voy a ser sincero, a mí me ha sucedido a veces. Que cuando estoy adorando, o cuando estoy quizás no adorando, sino estoy alzando mis manos, y el Señor me dice, arrodíllate. Fíjese qué es lo que me ha sucedido. Le he preguntado a Dios, ¿eres tú el que me está diciendo que? ¿Quién más va a ser? Pero a veces así no sucede, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí, le soy sincero, le he dicho al Señor, Señor, ¿eres tú el que me está diciendo que me arrodille? Pues ¿quién más te va a decir, Jorge, que te arrodilles? Pero debemos de amarlo y de conocerlo. Que cuando Él te diga, sal de tu lugar, que Él te diga, ¿verdad? Porque a veces lo decimos nosotros los que estamos dirigiendo, pero no lo decimos porque queremos tenerlos aquí, sino porque cuando usted viene a este lugar se olvida de estar viendo a los demás. Cuando viene a este lugar se dispone un poco más para adorar al Señor. Pero quizás ha habido momentos que Dios te ha dicho, sal de tu lugar y ve adelante. Y a veces nosotros decimos, no, lo mismo es adorarte aquí, Señor, que adorarte allá adelante. Pero cuando Dios nos dice, hagámoslo, que conozcamos la voz de Dios. Abraham conoció la voz de Dios. Abraham conoció el Dios que le estaba diciendo, dame lo que más amas. Dame lo que en tu corazón está allí arraigado. Dame eso que amas. Cuando Dios quiere llevarte a ser un adorador, te va a empezar a pedir. Cuando Dios te dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, te va a decir, dame esto, porque quiero que seas un adorador. Dame esto de tu vida, porque quiero hacerte un adorador. Porque estoy buscando en ti un adorador, pero no cualquier adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Y tú que sirves en la alabanza, debes de entender eso. Y no solo los que sirven en la alabanza, todo aquel que quiere ser un adorador en espíritu y en verdad, debemos de entender que cuando Dios nos lleva a ser adoradores en espíritu y en verdad, es que Él te va a decir, dame esto de tu corazón. Quita esto que estorba, haz esto a un lado, haz tus pensamientos a un lado, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de actuar, empieza a ser así. Créeme que cuando yo te digo algo, yo te lo voy a cumplir. Ven delante de mí y ámame sobre todas las cosas. Ámame más que tus amigos. Ámame a mí más que al mundo. Ámame más que a tu carro, que a tu casa, que tus finanzas. Ámame a mí sobre todas las cosas. Abraham subió a adorar a Dios. Y quizás mañana nos toque ver la segunda parte de este tema. Ponte de pie y cierra tus ojos. Dios quería bendecir a Abraham, pero Dios iba a probar el corazón de Abraham. Quizás Dios quiere probar tu corazón. Quizás Dios lo que quiere es bendecir tu vida.
no hacerte ningún mal, ningún daño. Lo que Él quiere hacer es bendecir tu vida. Quizás Dios lo que quiere es formar en ti un adorador en espíritu y en verdad. Quizás en alguna ocasión de tu vida tú le dijiste: Señor, yo quiero ser ese adorador que tú buscas. Y Él tomó en serio la palabra que tú dijiste. Y Él dijo: está bien, voy a hacer en ti un adorador en espíritu y en verdad. Y el Señor ha empezado a obrar en nuestra vida. Pero como te decía al principio, a veces las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no vienen de la manera que nosotros pensamos que deberían de venir. Pero hoy, ¿por qué no le dices al Señor: Señor, quizás no estoy al nivel de Abraham, quizás no estoy a ese nivel ni en mi fe, ni en mi amor, ni en mi conocimiento de ti, Señor, pero quiero crecer en ti, Señor. Quiero que mi fe crezca, quiero que mi amor crezca, quiero crecer en mi conocimiento de ti. Cuando Dios deja esta palabra escrita en Génesis, como te decía, Génesis es el libro de los principios. Desde el principio Él estaba diciendo lo que Él iba a hacer. Y para ir conociendo a Dios, lo primero que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que Él hizo. Es aceptar eso que Él estaba mostrando aquí con Isaac y Abraham, que Él iba a subir a ese monte, iba a ser sacrificado. Quizás tú no has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, o quizás te has alejado de Él y te quieres reconciliar. El altar está abierto. Si tú quieres aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, no que conozcas de Él, sino que lo conozcas a Él. Porque pudiste haber crecido dentro de la iglesia y haber oído mucho de Dios y conocer de Él. Pero una cosa es conocer de Él y otra cosa muy diferente es conocerlo a Él. Si tú quieres aceptar al Señor Jesús o quieres reconciliarte, el altar está abierto. O si quieres decirle: Señor, quiero crecer en mi fe, quiero crecer en mi amor, quiero entregarme, Señor, así como Abraham estuvo dispuesto muy de mañana a levantarse e ir. Yo quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Aleluya. Hoy he venido a este lugar, Señor, a rendirte un culto de adoración. Ese es el propósito, Señor, por el cual nos reunimos. Oír tu palabra, pero rendirte un culto de adoración. Aleluya. Y yo te adoraré. Te adoraré, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias por todo, Señor. Muchas, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, en gran manera. Señor del cielo, ayúdanos, por favor, que veamos tu mano obrando, Señor del cielo. Gracias. Gracias por haber traído a tu pueblo, Señor, a oír tu palabra. Yo te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Aleluya. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Fíjense, hermano, que gracias, hermanos, lo que el hermano estaba platicando, terminó su tema exactamente como yo iba a empezar si iba a predicar. En los mismos versículos, fíjese. Si usted viera el tema que yo tengo aquí, hermano, ya le dije que yo siempre lo traigo todo. Si yo hubiera decidido predicar, el tema se llamaba verdaderos adoradores. Y mi texto en el que me iba a basar era precisamente que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Pero me llamó la atención una palabra que él dijo, porque yo en mi introducción tengo este título, mi introducción. La verdadera adoración comienza en el corazón de los seres humanos. Es una adoración en base a que conocemos a la persona que le rendimos adoración. Y no solo es un acto de la boca, es algo más profundo y espiritual, que era precisamente lo que él decía, ¿verdad? Que algunos adoran al que no conoce, ¿verdad? Y por ahí, hermano, muchas cosas, ¿verdad? Que tengo aquí en mis apuntes, ¿verdad? Pero creo